Bienvenidos a vuestra clase de historia. Yo soy vuestra profe Ana Belén y en esta ocasión vamos a continuar hablando de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, en concreto de por qué se la denominó la Gran Guerra. Empezamos hablando de que la Primera Guerra Mundial fue un nuevo tipo de conflicto nunca visto antes en Europa ni en ninguna parte del mundo. Tanto es así que esta Primera Guerra Mundial va a movilizar una gran cantidad de recursos, tanto económicos como humanos, y va a implicar a toda la población. Esto es importante porque antes, en el siglo XIX, XVIII, XVII y hacia atrás, la población no se implicaba directamente, ¿de acuerdo? Lo que ocurría era que los ejércitos en bloque se enfrentaban uno enfrente del otro en un campo de batalla. Pero ahora el conflicto se va a trasladar al campo de batalla, a las ciudades, a los caminos, a todo el territorio. Además, los ejércitos van a incorporar a todos los hombres en edad militar, entre los 18 y los 60 años. Y la población civil, toda aquella que no estaba en el servicio militar, se va a ver afectada, como nunca antes había sucedido. Siempre las guerras han afectado a la población, pero nunca de la manera que lo empezó a hacer a partir de la Primera Guerra Mundial. Nosotros tenemos el ejemplo de Ucrania, que lo vemos a diario en las noticias. Cómo afecta los bombardeos, el asedio de las ciudades, la falta de abastecimiento, el éxodo de los refugiados. Todo esto no se había dado hasta este conflicto, hasta la Gran Guerra. Además, como hemos dicho, la Primera Guerra Mundial va a movilizar una gran cantidad de recursos, ¿verdad? Por tanto, van a reconvertir sus industrias. En lugar de crear, zapatos, ropa, harina, bueno, harina sí, pero en lugar de lavadoras, en lugar de crear objetos de uso doméstico, de uso diario, de consumo, van a reconvertir sus industrias con el objetivo de fabricar, imaginaros el qué, exacto, armamento. Para eso, para poder reconvertirse a esas fábricas, se pidieron préstamos y como la mayor parte de los hombres han sido llamados al servicio militar, va a aparecer la mano de obra femenina. Fijaros, hasta 1914 la mayor parte de las mujeres no trabaja. Bueno, no trabaja fuera del hogar, ¿de acuerdo? No trabaja fuera de su casa, pero a partir de aquí la mano de obra femenina va a ser indispensable porque la mayor parte de los hombres de trabajar están en el frente. ¿Dónde van a trabajar las mujeres? Pues van a trabajar en fábricas de armamento, en los hospitales, conduciendo tranvías, otros medios de transporte, llegando hasta tal punto que al final de la guerra el 35%, de nada al 35%, era el 35% de la mano de obra industrial era femenina en países tan poderosos industrialmente como Gran Bretaña o Alemania. Fijaros si fue el cambio drástico. Este acceso al mundo laboral visibilizó que la mujer podía trabajar fuera del hogar y que era factible, podía ser competente, y fue un paso más en la lucha por los derechos de la mujer. Además de que los ejércitos incorporaran a los hombres en la militar, que se reconvirtieran las fábricas, la mano de obra femenina. Se van a usar una serie de modernas técnicas de propaganda. La propaganda va a ser muy importante tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, como en el resto de las guerras. La propaganda sirve para una cosa importante y es movilizar la opinión pública. Si la población apoya esta guerra, el conflicto, lo ve algo lógico, lo ve necesario, se compromete con la guerra misma. Y ese compromiso es muy importante para mantener la moral tanto de la población como de las tropas. Fijaros, el nuevo tipo de conflicto va a ser totalmente distinto a las guerras que se conocían en siglos anteriores. Los ejércitos incorporan a todos los hombres en la edad militar. Se van a reconvertir las industrias, va a aparecer la mano de obra femenina
llegando hasta el 35% en algunos países, y se va a usar técnicas de propaganda que son muy modernas y que continúan hacia el día de hoy. Además, muy importantes van a ser los carteles de guerra. Además, esta guerra va a ser distinta porque aparecen una serie de armas que no existían hasta ese momento, que son cada vez más mortíferas. Por lo que el número de víctimas, de muertos, heridos, con problemas psicológicos, con problemas físicos, como pérdida de brazos, fue muy superior a las guerras anteriores. Porque todo lo que se va a fabricar a partir de ahora va a ser más poderoso en nivel de destrucción. Además, aparecen los primeros tanques y aviones de uso militar y se van a bombardear pues, pueblos y ciudades que van a sembrar el terror entre los contendientes, los bombardeos. Lo vemos al hablar de la guerra de Ucrania, ¿verdad? Los bombardeos siembran el terror entre los distintos contendientes. Por esto, el grado de destrucción va a ser tremendo. No solo se va a destruir al ejército enemigo, no solo se van a matar vidas de soldados, sino que también se van a destruir pueblos, fábricas, cosechas, medios de transporte, edificios de recursos importantes, de comunicación, de abastecimiento, hospitales, todo va a ser atacado, bombardeado y destruido. Y esto va a llevar a que la población que esté cerca del campo de batalla donde se esté dando el conflicto en ese momento va a sufrir una gran penuria. Algo que nunca había pasado antes. Bien, entonces nos encontramos que la Gran Guerra es distinta porque aparecen una serie de elementos nuevos, ¿verdad? Lo vemos aquí. Y también es distinta porque se van a emplear armas nuevas con un nivel de destrucción mucho más superior. Por tanto, aparecen los primeros tanques, los aviones, se bombardean elementos civiles, llevando una gran penuria a la población donde está el conflicto, en la retaguardia. Bien, pasamos ahora a ver los movimientos de las etapas del conflicto en sí, que son las fases de la guerra. Las fases de la guerra son 3, como lo veis aquí, los cuadritos de cada color. La primera fase, la fase de movimiento, se da en el año 1914. Enseguida, desde 1915 hasta 1917, 18, yo diría 17, hasta aquí, es la guerra de trincheras, y a partir del 17 hasta 1918, el final de la guerra. Son 4 años de conflicto que van a ser tremendamente destructivos. ¿De acuerdo? Bien, nos encontramos que la primera etapa, como veis aquí, es la guerra de movimiento. La guerra de movimiento estaba marcada por: acaba de estallar la guerra y nos vamos. Todas las tropas, los soldados, todos nos vamos directamente al campo de batalla. La intención de este movimiento rápido es obtener una victoria que sea rápida. Por eso el movimiento de mover las tropas es rápido, se hace todo con celeridad. En esta guerra de movimiento nos encontramos que el plan alemán es atacar Francia invadiendo Bélgica. Que ya vimos que este es el motivo, esta invasión de Bélgica, por la que Reino Unido declara la guerra a Alemania, porque esperaban que Francia capitulase en 6 semanas. ¿De acuerdo? En 1 mes y medio consideraban que eran capaces de llegar hasta París y que Francia, pues, capitulase. Eso es, que se declarase vencida. Pero, oh sorpresa, Francia va a detener el avance alemán en lo que se conoce como la Batalla del Marne. ¿Veis? La tenéis aquí, la primera Batalla del Marne, que fue en septiembre del 14. Esa batalla del Marne va a parar a las tropas alemanas en territorio francés y detiene el avance ahí.
¿De acuerdo? Nos vemos, están muy cerquita de París, muy muy cerquita de París. Por el otro lado, Alemania también ha atacado a Rusia, ¿vale? En el frente oriental nos encontramos que los alemanes van a derrotar a los rusos en la batalla de Tannenberg y llegan hasta las fronteras del Imperio Austrohúngaro. ¿De acuerdo? Entonces nos encontramos que la guerra de movimiento posiciona las tropas en sus distintos puntos de combate. En el frente occidental, Alemania y Francia van a tener guerra en su frontera. De hecho, Alemania invade Bélgica, llega hasta las afueras de París en la batalla del Marne, pero es detenida ahí. Y los alemanes van a derrotar a los rusos en Tannenberg y llegan hasta las fronteras del Imperio Austrohúngaro. ¿De acuerdo? Bien. En los Balcanes, que también hay avance militar, el ataque austriaco contra Serbia va a ser detenido. ¿De acuerdo? Ahí queda en 1914-1915. Pero de la guerra de movimientos, que fue en un primer instante rápido, va a pasar a una guerra de trincheras larga y penosa. Esta etapa, en la que ocupa la mayor parte de la Primera Guerra Mundial, es en la etapa en la que los frentes se van a inmovilizar. Y para eso van a acabar una serie de trincheras, que es hacer una línea, cavar una línea, directamente una frontera, en el subsuelo de territorio. Y ahí para evitar que avance el enemigo. Ahí se van a trincherar las tropas para atacar al enemigo. Además, justo en esta etapa van a entrar países nuevos al conflicto. Va a entrar Turquía, Italia y Bulgaria y Rumanía. En 1916, los alemanes van a lanzar otra nueva ofensiva en el frente occidental, en Francia, en la batalla de Verdún, que los franceses van a resistir durante meses. Esta segunda batalla en el frente occidental, la batalla de Verdún, va a ser decisiva porque unos meses después los franceses junto con los franceses y los británicos van a atacar ellos las líneas alemanas en la batalla del Somme, que tampoco tuvo éxito. Entonces nos encontramos que las grandes batallas de 1916, la batalla de Verdún y la batalla del Somme, son muy cruentas, va a morir muchos soldados de ambos bandos, pero no van a tener ningún resultado eficaz, no van a ser efectivas. ¿Qué ocurre entonces para que esto cambie? Porque nos vemos que están inmovilizados. Las fronteras de Francia y de Alemania están inmovilizadas, los soldados no avanzan, no se consiguen victorias significativas. ¿Cómo se va a dar la vuelta a la tortilla? Nos encontramos que en 1917, ese año, ocurre una serie de acontecimientos decisivos para la guerra. Rusia ha sufrido una serie de revoluciones internas que le llevan a abandonar el conflicto. Por tanto, la Triple Entente se ve coja, ¿verdad? La Triple Entente, que era Rusia, Francia e Inglaterra, o Reino Unido, pierde Rusia. Pero, a cambio de Rusia, entran los Estados Unidos. Con nada más y nada menos que 2 millones de soldados. Y toda esa fuerza y toda su potencia, su fuerza industrial, que va a estar a favor de la Triple Entente, de los aliados. Gracias a la ayuda militar de Estados Unidos, en 1918, en el frente oriental, que es el que está hacia Rusia, ¿de acuerdo? Británicos, franceses e italianos van a derrotar a los austríacos. Por tanto, en 1918, dos de los principales contendientes, el Imperio Austrohúngaro, que ya vimos que era el país originario de la guerra, y el Imperio Turco, van a pedir el armisticio, van a pedir la paz, salen de la guerra. Pero, si hemos acabado con la guerra en el frente oriental,
el Imperio Austrohúngaro, Rusia ya ha caído, el Imperio Turco también ha salido, nos encontramos que en el frente occidental los alemanes van a ser derrotados en la segunda batalla del Marne, que es ese río que está cerca de París. ¿De acuerdo? La segunda batalla del Marne que está aquí. A causa de esta derrota alemana se van a producir una serie de revueltas dentro del ejército alemán y el 11 de noviembre de 1918 Alemania va a firmar el armisticio. Por tanto, se considera que se ha terminado la Primera Guerra Mundial. Y aquí tenemos un dibujito, que también lo tenéis en el libro, de una trinchera. ¿Lo veis? Este es el nivel del suelo y se excava hacia abajo para mantener los soldados alejados de la metralla del enemigo que viene de por aquí. Aquí, como lo veis, la alambrada separa de la trinchera del enemigo que está al otro lado. Este campo de nadie es donde se producen los enfrentamientos y evidentemente hay muchísimas bajas entre los dos contendientes. Y bueno, esto es todo en cuanto a la evolución, el desarrollo de la Gran Guerra. En el próximo vídeo hablaremos sobre la revolución.